Suiza, naturalmente, ellos tienen una situación muy particular porque, como les decía, el gobierno suizo, lo que había fundamentado su estructura, ellos, como ustedes saben, funcionan con cantones y son muy independientes uno de otro, pero creen mucho en la libertad individual, en que el individuo no debe estar sometido al Estado y mi información es mi información y no se la tengo por qué compartir al Estado. Y entonces se vuelve un tema muy importante. Si ellos, sobre todo para todas las demás comunidades, se tiene que decidir si ellos iban a continuar o no con ese modelo. Entonces, lo que decide Suiza es salirse de ese modelo. Dicen, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a empezar a celebrar tratados de doble tributación con la cláusula del artículo 26. Ellos originalmente lo habían reservado y no lo seguían, no intercambiaban información porque decían, es una información que no necesita otro país, no existe ese delito, no lo vamos a hacer nosotros. Y no solo eso, sino que celebran nuevos tratados, tanto de los tratados de doble tributación como de intercambio de información. Y entonces, siendo él el bastión, la figura ícono para lo que se refiere a todos los centros financieros, se separa de los demás y entonces los demás empiezan a replicarlo. Todo el mundo sabía que si Suiza hacía una cosa, los demás centros financieros los iban a seguir. Y eso fue efectivamente lo que pasó. Suiza cambió su política fiscal y adoptó varios tratados con con Turquía, con Uruguay, y finalmente obtiene el tratado número 12 con Qatar. Entonces, los demás, bueno, eso sí hay que señalar, Suiza no lo hace de manera abierta, sino que adopta ciertas medidas. Y dice, yo lo voy a adoptar, pero necesito que me cumplan con estos requisitos. Número 1, lo voy a hacer no retroactivamente, sino retrospectivamente, de aquí al futuro, que es algo muy obvio. Si voy a celebrar un tratado, no te voy a dar información de lo que existía antes, sino te voy a dar información de lo que de aquí que firmemos para el futuro. Además, necesito también una cláusula muy obvia, reciprocidad del otro Estado. Yo necesito que tú, Estado con el que estoy firmando, también me vayas a dar información. Además, necesito que se haga solamente por petición. Ahorita vamos a entrar al tema que tú estabas comentando, que es muy interesante. ¿Cómo se da este intercambio de información? Hay básicamente tres formas. Uno que es un automático, uno que va a ser de motu propio, yo la voy a dar, y otro que es cuando me lo está solicitando el otro país. En el caso suizo es solamente que el otro país lo vaya a requerir el intercambio de información. Entonces me tiene que decir, por favor, de Pedro Pérez, necesito que me vayas a dar la información que está en tal banco y específicamente que me vayas a requerir qué es lo que se necesita. Además, hay una cosa que está muy prohibida para ellos que se llama Fishing Expeditions, que no es como lanzar una pregunta al aire. No me puedes decir, mándame todo lo que tú puedas encontrar sobre el señor Pedro Pérez. Me tienes que decir exactamente qué es lo que estás buscando. Quiero que me des el impuesto sobre la renta de tal persona que tiene en tal banco. Entonces, no son preguntas abiertas, me tienes que dar algo en específico. Además, solo te voy a dar la información de los tratados. Si no se trata de un impuesto que está contenido en el tratado, no te lo voy a dar. Y este sí es un tema muy importante y muy distinto con lo que se refiere a los demás países. Los demás países, el artículo 26 lo que hace es que lo hace de manera más amplia. Los tratados de doble tributación básicamente son de impuestos sobre la renta, o el impuesto al activo que antes teníamos, o el IETU, por ejemplo, para nosotros, o impuestos al capital, pero se dice específicamente para qué impuestos. En el caso de intercambio de información, así como de no discriminación, lo que hacen es que lo hacen de la manera más amplia posible. Ahí dicen, yo voy a poder intercambiar información de cualquier impuesto, entonces, predial, tenencia, derechos, contribuciones de seguridad, cualquier contribución que se les pueda ocurrir, todos los países lo pueden intercambiar. Entonces, si Estados Unidos necesita algo específico sobre predial, lo puede pedir y México lo tiene que dar, y no hay limitante inclusive a distintos niveles de gobierno. Se tiene que dar todo de cualquier nivel de gobierno. Pero Suiza hizo una reserva en ese punto. Suiza dijo solamente los impuestos que vamos a abarcar, que va a ser el impuesto sobre la renta y nada más el impuesto sobre la renta. Y probablemente el punto más importante, que donde hizo más hincapié Suiza, fue, yo lo que necesito es que se le den garantías procesales a los contribuyentes. Entonces, Estado, yo no tengo ningún problema de darte la información siempre que yo sepa que se va a llevar un debido proceso en el extranjero, en donde esa información que le voy a dar, sepa también el contribuyente que la estoy otorgando y que va a poder ser oído y vencido en un juicio antes de que vayas a cobrarle una cantidad.
que es algo que Muy todos los bueno. físicos deberían seguir. Claro. Bueno, ahí es una de las condiciones que pone Suiza. Entonces, toda esta situación se vuelve muy importante para todo el mundo y los demás países empiezan a replicar esta situación. Tan es así, solo para darles algunos datos, de 2009 a 2011 se celebran más de 600 tratados que tienen que ver con intercambio de información, más allá de lo que había ocurrido en la década pasada. Sí, existen algunas gráficas en donde se ve que de 2000 a 2007 se habían celebrado más o menos 50, en todo el mundo, más o menos como 53, 58 tratados de intercambio de información. A partir de 2009 a 2011, 600. Entonces se vuelve de una manera exponencial, es una revolución verdaderamente. El mundo como lo conocíamos antes de esto va a cambiar totalmente para los sistemas financieros, para los sistemas fiscales, porque se puede obtener información que antes no se tenía. Y esto lo vamos a tratar un poquito más adelante. No se trata de que todos estos centros financieros sean malos. Es como, si me permitan hacer una similitud, como el colesterol. Hay colesterol bueno y colesterol malo. No todo es malo. Hay que saberlos aprovechar y hay que poder distinguir lo bueno que tienen y lo malo que tienen. Estos centros financieros se tienen de alguna manera que conservar porque son muy sofisticados, tienen una regulación muy estricta, algunos son muy, muy buenos, en donde permiten el flujo de recursos y de capital. Lo que se tiene que hacer es que asegurar que se vayan a pagar impuestos cuando se tengan que pagar. Pero no es que todos los centros financieros sean, estén desordenados y que sean un centro de terrorismo, de narcotráfico, donde guardan todos los recursos. No es así. Inclusive algunos de ellos nos sorprenderían las políticas que tienen. Solo por dar unos ejemplos, el Barbados es un país con el que México celebró el año pasado un tratado de doble tributación. Tiene una regulación bancaria tan estricta que nosotros estaríamos orgullosos de tenerla. Ahí no han quebrado nunca bancos. Son muy especiales, por ejemplo, para que se pueda abrir una cuenta ahí, no cualquier persona lo puede abrir. Entonces, en realidad son centros financieros tan sofisticados que creo que cumplen una función muy importante dentro del sistema financiero internacional, solo que hay que saber hacerlo. También existe una isla bananera perdida en alguna parte del mundo que ni siquiera saben cómo se llaman, donde sí puede ser que donde se estén llevando a cabo operaciones de manera ilícita, pero no es la generalidad. Suiza, nadie puede dudar que es muy sofisticado y es muy importante en el ámbito internacional. Alex, perdón, la interrupción. Está muy clara esta parte que nos ilustras. Yo nada más quisiera acotar tres cosas. Este tipo de entidades a las que te refieres son las que conocemos en la ley de impuesto a la renta como jurisdicciones de baja imposición fiscal. Correcto, sí es. ¿Verdad? Sí. Esa es la parte, ¿verdad? Sí. Para concretarlo. Sí. Y cuando hablabas de esta lista de abril del 2009 de la OCDE, en relación a quienes no habían cumplido, decías que para considerarse cumplida tenían que haber o celebrado algún tratado internacional para intercambio de información o apegarse al 26 del convenio de la 12, OCDE. y tenían que cumplir el requisito de que tuvieran 12 tratados celebrados. 12 tratados. 12 tratados celebrados. ¿Cuál es la diferencia, Alex, entre lo que hizo, me llama la atención lo que hizo Suiza, porque nos comentas, Suiza dijo, ¿sabes qué? Me voy a pegar al 26, al artículo 26 del modelo de la OCDE, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre apegarse a ese modelo y haber seguido con el otro? En realidad es la amplitud. Uno es un tratado específico que se refiere al intercambio de información y es mucho más estricto. La cláusula 26 del modelo convenio de la OCDE de doble tributación tiene solo 5 cláusulas, 5 apartados. Okay. Y en ellos lo que se va a decir es prácticamente, número 1, tu país me vas a tener que intercambiar toda la información que vaya a ser relevante. Y no puedes argumentar que una información no es relevante para no darla. Número 2, tienes que guardar la secrecía. Y la secrecía que se va a tener que guardar va a ser de acuerdo a las políticas internas que tiene cada uno de los países. Entonces, México, por ejemplo, si tiene una regulación específica, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, sobre cómo mantener el secreto de la información, cómo se mantiene el secreto fiscal, entonces eso lo va a tener que aplicar. Número 3, tu país lo que vas a tener que garantizar es que tienes que tener la voluntad para efectivamente dar esta información, y no solo que se vaya a plasmar en papel, un poco lo que nosotros tenemos en el anexo 10, okay. en el inciso A, si ustedes se acuerdan, ahí se señala en la resolución miscelánea, en el anexo 10, inciso A,
¿cuáles son los países con los que se tiene un acuerdo amplio de intercambio de información? México lo que va a decir es prácticamente, ¿cumples o no estás cumpliendo con el tratado que tenemos? Okay. Entonces, son esos requisitos. Otros requisitos que dices, no vas a poder tú argumentar, país, que un tercero tiene la información. Por ejemplo, que yo no tengo la información, sino que la tiene un banco. Si la tiene un banco, la tienes que poder conseguir. Okay. Eso, fíjense, curiosamente pasaba mucho con Estados Unidos. Con Estados Unidos lo que ocurría es que se tenía que presentar una declaración que se llama W8BEN, en donde yo iba con el banco y declaraba que era un residente en el extranjero y el banco se quedaba esa información. Y no había una oficina centralizada del gobierno americano en donde recibiera esa información que dijera quiénes eran todas las personas que tenían depósitos en el extranjero y que tenían o no, que eran residentes en el extranjero y estaban declarando o no, las tenía el banco. Entonces, cuando llegaba a México a preguntar, le decían, oye, pues es que no tengo esa información, la tiene el banco, no tengo manera de conseguirla porque además la regulación bancaria en Estados Unidos no es federal como la tenemos en México, sino que es estatal, entonces iban a tener que ir a cada uno de los estados, iba a ser un problema. Entonces, una de las regulaciones que se tiene expresamente ahí es, no me vayas a decir que lo tiene un tercero, tú consíguela. Otro de los requisitos que se pone en el anexo 26, perdón, en el artículo 26 es, necesito que la información tú la puedas conseguir en una auditoría normalmente que conseguirías. Que no vaya a ser algo extraordinario, porque también no vaya a ser que tú le tienes que hacer lateral a otro país, que diga, oye, quiero que me des tal, y cosas que sean de difícil obtención. Tiene que ser información que en una auditoría cualquiera se podría obtener. Entonces, es muy específica, pero suficientemente amplia. Y fíjate, es muy buena pregunta que haces y muy curiosa, porque existen países que no tienen impuestos sobre la renta. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos. No lo tienen porque ellos tienen todo el petróleo del mundo y con ahí tienen toda la riqueza que necesitan. No tienen por qué cobrar contribuciones y menos impuestos sobre la renta. Y sin embargo, ellos han celebrado estos tratados simplemente para que los otros países puedan hacer negocios con ellos de una manera fácil, ¿no? Para que pueda ir una constructora, por ejemplo, claro, para que no vaya a ser castigada una constructora extranjera cuando va a su país. Entonces, con eso consiguen muchas cosas porque es una regulación que ellos prácticamente no la tienen y no les afecta. Entonces, y también es uno de los temas que voy a tocar un poquito más adelante sobre la política fiscal que va a seguir en México alrededor del intercambio de información. ¿Cuál es la que nos conviene más y por qué vamos a optar hacia ese punto o a otro? Nos convienen más los tratados. Nosotros tenemos celebrados unos tratados muy específicos. Por ejemplo, lo tenemos con Canadá, lo tenemos con Estados Unidos para el intercambio de información. Y es que era natural. Primero porque eran los dos países con los que celebramos primero tratados. Entonces, de una manera natural se dio en el 92, se dio prácticamente, aunque entraron en vigor en el 94, se dio esta regulación con esos dos países. Y luego lo que encontramos es que dijimos, bueno, el tratado de doble tributación ya tiene una cláusula 26, no necesito celebrar además otro tratado que lo vaya a duplicar. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en nuestra historia fiscal es que hemos continuado solamente celebrando los tratados de doble tributación con la cláusula 26 y nosotros sí nos apegamos totalmente a lo que dice la OCDE, ¿no? En lo que se refiere al intercambio de información, cómo se está haciendo. Aquí, déjame comentar un poco también qué es lo que han hecho otros países, porque también aquí se ha dado una oportunidad para el delito, desgraciadamente. Y me refiero específicamente, no sé si ustedes lo han escuchado, pero el caso alemán. Es un caso que da tristeza y es abominable, porque lo que sucedió cuando se empezó a dar toda esta regulación es que algunos funcionarios de algunos bancos, por ejemplo, esto empezó en Liechtenstein, un funcionario del banco se había peleado y lo habían corrido, y entonces él sustrajo la base de datos de 700 alemanes que tenían cuentas en un banco donde él trabajaba, y lo vendió al servicio secreto alemán. Lo vendió por 4.2 millones de euros. Y lo que pasó es que el gobierno alemán la compró, que a mí se me hace abominable.